Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa del Señor Podcastón. Vamos a analizar lo que fue el debate de la segunda vuelta electoral entre Daniel Noboa y Luisa González, realizado el domingo 1 de octubre. Ayer tuve unas cosas que hacer, por lo tanto no pude analizar e incluso tuve que esperar a los noticieros a que dieran la noticia correspondiente para reaccionar y comentar acerca de ustedes. ¿Quién les parece que ganó el debate? ¿Luisa González? Yo diría que sí, esta vez Luisa González estuvo muchísimo mejor que el debate de la primera vuelta donde Luisa González no existió. De plano, la mejoría que tuvo Luisa González, sin ser extraordinaria, la hizo parecer que estuvo mejor esta vez. Y eso fue porque su anterior participación fue muy pobre. Al contrario, Daniel Noboa, como yo lo he venido anticipando ya en algunos de los videos anteriores, ha bajado su boom, su popularidad, ese efecto que creó en los ecuatorianos de ser alguien nuevo, de ser el joven, de ser la persona que irrumpe de manera inesperada en el campo político, pasó. En el debate yo lo noté un poco apagado, un poco apichonado, lo encontré bastante flojo realmente en sus intervenciones, que hasta cierto punto se notaban un poco cansinas en sus formas y su tono sus tonos, su manera de hablar. Me recordó mucho al personaje de Drupi. ¿Ustedes se acuerdan de Drupi? ¿Saben algo? Estoy feliz. Hurra. Bueno, vamos a ver qué reacciones hubo acerca del debate electoral. Tan pronto como terminó el debate, este es el informe de Andrés Jaramillo, el cual estamos analizando casi semanalmente. Daniel Noboa registró 7.300 usuarios únicos, corresponde a las personas que hablaron sobre él. Luisa González, en cambio, logró 9.400. De estas 7.300, yo creo que muchos no hablaron bien de Daniel Noboa. En cuanto a las publicaciones, se generaron 15.200 para Daniel Noboa y 23.900 para Luisa González. ¿Verdad que Luisa, los asesores, mis felicitaciones? Realmente la prepararon muy bien. Es otra Luisa, incluso hasta otra forma de verse, ya lo vamos a analizar. La mayor cantidad de audiencia global se la llevó la presidencial del correísmo, claramente. El sentimiento positivo que se registró al final del debate fue de 46.9% para Luisa González, realmente casi la mitad. Y en cambio para Daniel Noboa solo fue el 23.83%. Esto corresponde a posteos con términos favorables en la esfera digital, no solo redes sociales. Las publicaciones más relevantes para Daniel Noboa y Luisa González no fueron las del debate presidencial en sí. Captó más interés al final del evento, una parodia hecha por el programa Noticias y una nota del Universo sobre el debate que hubo en 2006 entre Rafael Correa y Álvaro Noboa. Sí, secuelas. El flujo de conversación arrancó igual que el debate, lento, sin embargo, despuntó cuando se abordaron dos temas. El de la tabla de drogas, donde ahí Daniel Noboa le dio duro bastante, y el minuto de oro, esta última manera de crítica porque ningún candidato aprovechó para cerrar con su mensaje más fuerte. Entonces ahí teníamos más o menos los sentimientos que se generaron inmediatamente después del debate. Para ustedes fue un debate realmente. Yo hubiera preferido, primero, otra moderadora. No me gustó mucho Ruth del Salto. Parecía una profesora tomando la lección a sus alumnos. No hacía las réplicas correctamente. Bueno, también estoy en contra que dicen que estaba a favor de la candidata del correísmo. Eso no es cierto. Y así un poco de leyendas urbanas que se leen en Twitter, que tenía las Apple Vision Pro ya Luisa González cuando todavía no salen al mercado y que ahí le iban soplando las respuestas, como Noboa en el anterior tuvo un apuntador, etcétera, etcétera. Cosas que carecen de mayor tipo de asidero. Entonces vamos a analizar cómo estuvo el debate de acuerdo a este informe de Ecuavisa. El debate presidencial de la segunda vuelta duró 2 horas. Daniel Noboa y Luisa González presentaron sus propuestas en los ejes económico. Yo hubiera preferido una mesa redonda, pequeña, donde estuvieran frente a frente las dos personas y como esos viejos debates de Rodrigo Borja y León Flores Cordero. Y que se falten un poco el respeto, ¿no? O sea, lo digo en el buen sentido, sino que no sé si ustedes vieron parte del debate en Argentina o vieron debates de años anteriores en Inglaterra, por ejemplo. Son otra calidad de debates, incluso hasta en Estados Unidos. Hay como más esa pelea a lo sano, ¿no? Una disputa sana. Acá estaban prácticamente recitando una lección. Político, seguridad y también en el ámbito social. Aquí un resumen de sus planes que aplicarán si ganan el domingo 15 de octubre. Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica. Vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. Inyectar en la... Después de todo, yo tenía entendido que la refinería de Esmeraldas
No servía de mucho esos arreglos que le hicieron en el gobierno de Correa, justamente. Economía, 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja. Esto de los 2.500 millones de la reserva, que algunos analistas dicen que es peligroso, otros dicen que no pasa nada. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Es que esto deberían explicarle mejor a la gente de a pie, ¿no? O sea, que esto que le das clic al botón transferir y automáticamente antes de los 18 meses de que culmine este periodo yo tengo esa plata en la cuenta. ¿Cómo funciona? O sea, no tengo la menor idea. A baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Con sistemas de represas, con sistema de dragado activo en los ríos y un plan de vivienda que se pueda desarrollar. En la provincia del Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó 1.500 millones de dólares aplanar ese terreno. Ya está listo. Salvar las vidas, que es establecer las zonas de riesgos, los campamentos, la atención en salud, en educación. Lo que les decía un poco del Inseguridad. Del look de Luisa González con esa blusa azul que le ha dado palo porque la ha sacado en las últimas entrevistas muy seguido. Ahora usó lentes, en el primer debate no los usó y dejando al descubierto su tatuaje, una imagen un poco más rebelde. A las personas que serán reubicadas y lo siguiente, los planes habitacionales para una vivienda definitiva. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares, de verdad. La manera de levantar las cejas de Daniel Noboa, ¿verdad? Extraño. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital. En nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. 500 millones de dólares para equipar a la policía, retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Eso sí, al principio se trababa un poco Luisa González y después se fue aflojando un poco. Ya, este tipo de propuestas que ambos coinciden, ¿no? De militarizar los puertos, los aeropuertos y ciertas otras zonas. Y yo creo que eso tiene que pasar por reforma constitucional, si la memoria no me traiciona. Yo no sé si sea tan fácil esto, es algo que te declaras dictador, pero yo lo veo bastante complicado hacer en el corto plazo. Pero bueno, ahí ambos coinciden realmente. Yo estoy totalmente en contra de la minería ilegal, estoy totalmente en contra en la explotación absurda de estos mineros ilegales, porque el Estado debe de tener mejores... Ese doble pantalla, deberían estar en una mesa ahí fumándose un cigarrito y conversando, casi como amigos, y no tener este guión casi que aprendido de memoria. Ingresos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal. Primero, con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. De ahí el Sistema Nacional de Guarderías, para que muchas madres solteras puedan salir a trabajar. Desayuno y almuerzo escolar completo. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que... ¿Esos son médicos cubanos, venezolanos, de qué nacionalidad o ecuatorianos? Porque recuerden el tema de las renuncias voluntarias que hubo en los últimos años de Correa. Existen, con especial énfasis en salud mental. Y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Y pondré operativo los quirófanos. Todo esto tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares. Declarar Internet Me parece poco 60 millones para equipar los quirófanos, como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria para la educación de nuestros niños, así mismo como la educación superior. Que exista la opción también de carreras telemáticas, sistemas duales,
y también escuelas técnicas. En cuanto a la universidad, lo primero, devolverles el presupuesto de 180 millones de dólares, pero vinculado al aumento de cupo. Lo siguiente, voy a crear el CIU, el ciclo inicial universitario, como una medida alternativa al examen de ingreso, que nuestros jóvenes puedan acceder a la universidad y desde ya a la carrera que eligen. A ver, espérate, ¿y eso no es lo mismo que el preuniversitario o en qué difiere? Ahí no tengo muy claro esa parte. Y ojalá que sí mejoren, porque yo recuerdo que en el gobierno de Correa uno no podía estudiar lo que quería, sino lo que le salía en la pruebita y ni siquiera te salían en tu tierra natal, te salía en otro cantón y vaya a ver quién te pagaba el pasaje. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Garantizaré que sus pensiones jubilares se cancelen. Honraremos las deudas, para lo cual haremos un planteamiento de pagos. Y lo siguiente, ¿cómo se fortalece el IES? El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y... Daniel Noboa se va por la consulta popular y un sistema de jurados, que yo creo que eso también, eso no se puede cambiar así tan fácil. Y yo no sé si eso realmente sea beneficioso para la justicia. Crimen organizado. Un llamado a dejar la acción, a dejar los odios y coger por la patria, porque necesitamos paz. Ahí está Luisa sacándose y poniéndose los lentes otra vez. Y no sé si era estrategia o realmente, no sé si quería dar más énfasis. Bueno, realmente los lentes no sé por qué, pues si no estaba leyendo nada. Pero bueno, digamos que era parte del look. Una vez el formato del debate dejó en el aire los cómo y evitó que los candidatos... Lo de siempre, los cómo. O sea, yo me puedo parar ahí y decir un millón de cosas que voy a hacer, pero no hay cronogramas, no hay tiempos, no hay recursos, no hay formas de financiamiento, cuánto va a costar, qué tiempos. Respondan a fondo para conocer su capacidad de improvisación y de desarrollo de pensamiento político ante la altísima responsabilidad que por supuesto significa ser presidente de la República. Jacqueline Rodas con el análisis. El formato del debate presidencial. Eso es lo que yo digo, separados los candidatos y con Ruck del Salto en medio. Eso tiene que haber sido en una mesa, sentados en una sillita, con agüita, con un cigarrito si querían fumar, etcétera, etcétera. Pero ahí bien difícil que ni siquiera se miraron a la cara. Creo que al final se han de haber dado la mano. Nuevamente quedó a deber, excepto la última parte, cuando a la periodista Ruth del Salto se le permitió cuestionar a los candidatos. El resto de las 2 horas estuvieron ausentes los cómo, las repreguntas y la confrontación de ideas que permita al electorado. Qué malo que es Daniel Noboa para repreguntar y hacer las réplicas, ¿verdad? O sea, prácticamente le echó muchas cascaritas a Luisa González, que se lució por eso, creo yo también. Conocer las capacidades de Daniel Noboa y Luisa González. Al cierre del debate, que realmente no fue un debate, quedaron en el aire respuestas incompletas, generales, vagas y hasta falsas, que no hubo forma de esclarecer, pues los pusieron a preguntarse entre sí. Luisa González, en cambio, se va por la reforma constitucional, creo, ¿verdad? Y también le escuché algo que no quedó ahí flotando en el aire, que iba a aumentar el tema tributario, o sea, serán más impuestos. Esa parte no me quedó claro. Económico, seguridad. Los temas fueron preanunciados, lo que dio pie a que los candidatos lleven discursos aprendidos que a momentos fueron recitados de memoria. Las preguntas elaboradas por el comité designado por el Consejo Nacional Electoral eran largas, compuestas y tendientes a conocer el contenido de los planes de gobierno, contenido que ya es público, en lugar de indagar sobre las falencias de las propuestas, las cifras de imprecisas. Claro, en ese caso el trabajo del moderador era ese, decir, oye, yo vi tu plan de gobierno, pero me parece que esto no se puede hacer por esto. ¿Qué opinas tú? ¿Si lo puedes hacer o qué? Y los ofrecimientos populistas imposibles de cumplir en 1 año y medio de gobierno. Los minutos sobraron, pese al control implacable del cronómetro, que le quitó ritmo y gracia a la confrontación civilizada que se espera en una democracia.
se dejó sin respuesta infinidad de inquietudes y enigmas a los que no se pudo volver, pese a la importancia y urgencia en temas como la seguridad o la economía. La ubicación y orden de intervención de los candidatos. Noboa y González, estratégicamente ubicados para no verse a la cara ni cuestionarse frente a frente, protagonizaron un programa aburrido. Sí, estuvo muy plano ese debate, totalmente aburrido. Faltó Bolívar Armijo, decían los memes por ahí, y realmente este era el momento, ¿no? Para que se falten el respeto con altura, pero no pasó. Prácticamente cada quien como que tenía un papelógrafo, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio y leíamos? Prácticamente fue eso. En el que se evitó obligarles a pensar. Se privó al electorado de valorar su capacidad de reacción ante situaciones inesperadas o embates de última hora que seguramente tendrá que enfrentar quien se convierta en presidente. No hubo zancadillas que los ponga fuera de lugar para saber cómo saldrán de ahí en los momentos difíciles que vive el país. Se quiso abarcar mucho y el efecto fue el contrario. Pero si el objetivo era un debate limpio, casi aséptico, sin contrapuntos ni improvisación real, ese sí se cumplió. El CNE fue el ganador. En el debate político, el candidato Daniel Noboa evitó confrontar con Luisa González y prefirió repetir la estrategia del debate de primera vuelta. ¿Eso habrá sido bueno o habrá sido mal? Prácticamente siguen guiones de los asesores y no se valen por sí mismos. Daniel Noboa esta vez tenía que ir a atacar, ir a la presa, ir con el ojo de tigre, pero no, estuvo demasiado pasivo y eso le valió en un debate de que había 9 personas la vez pasada, pero ahora con de tú a tú, no, para mí no. Vuelta. Su mesura y diplomacia provocaron que en tono lento y pausado insista otra vez en sus propuestas de campaña, dejando en incertidumbre al electorado indeciso. El candidato Daniel Noboa llegó al debate nervioso y confiado. Repitió la estrategia de la primera vuelta basada en la no confrontación. Se mostró prudente, parco y sin actitud ganadora. Daniel Noboa tenía argumentos para incomodar a su contrincante política y no los usó. Hizo preguntas con escasa intención que no generaron ni tensión. Casi que preguntó por preguntar y porque era obligado que tenía que repreguntar, pero no la buscó, la verdad. Ni conmoción y que quizá no generaron adhesión entre los indecisos. Noboa asumió que el país entendía muchas de las cosas que dijo a su contrincante. Las dijo sin precisar nombres cuando habló de corrupción y de impunidad, ni datos cuando habló, por ejemplo, de la pérdida de dinero en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Eso sí es real, ¿no? Aquí era evidente que hablaba del gobierno de Rafael Correa, pero no lo dijo. Tampoco especificó a qué se refería cuando habló del costo de 1 hora de vuelo del avión presidencial, pero aludía directamente a ella, que fue investigada por la Contraloría por $800,000 por mal uso del avión presidencial. A Rafael Correa solo lo nombró en la 5ª ocasión en que topó el tema de la tabla de tenencia de drogas, que fue su leitmotiv en el debate. Es obvio que Noboa fue a mostrar hasta qué punto esa decisión es la causa a sus ojos de la escalada del microtráfico en el país. Con el que se metió fue con Pepe Serrano, ¿no? Y también casualmente después, antes del debate salió a hablar Danilo Carrera y después Lenín Moreno, toda una cosa media rara también, ¿no? Evitar la confrontación y algunas imprecisiones dieron por resultado una estrategia sin contundencia, sin sorpresas y sin novedades. Totalmente. Noboa jugó un rol más diplomático que político, como si ya tuviera terciada la banda presidencial. El exceso de confianza lo mostró hasta el final, en su respuesta sobre la invasión rusa a Ucrania. Olvidó que Ecuador ya tiene una posición frente a esa guerra y ha pedido que Rusia se retire de Ucrania, pero Noboa planteó que Ecuador sea mediador. Ahora, con un look intelectual y una actitud más Vamos, serena, Luisa González quiso mostrar una imagen distinta a la que proyectó en el primer debate. Totalmente, esta es otra chica. También evitó confrontar y optó por evadir temas incómodos como por ejemplo la corrupción. Luisa María Heredia con el análisis de la estrategia de la candidata por la Revolución Ciudadana. El rol que desempeñó Luisa González en el debate de este domingo deja claro que el correísmo cambió totalmente de estrategia en relación al primer debate. La insistente frase de "ya lo hicimos y lo volveremos a hacer" eliminó esa frase que caía mal, ¿no? La verdad, en el primer debate y le valió.
de los seguidores de la Revolución Ciudadana que hasta ese día identificó a Luisa González y a su campaña desapareció. Incluso la candidata evitó nombrar a Rafael Correa pese a las indirectas de Daniel Noboa, que como ocurrió al hablar de la tan criticada tabla de consumo de drogas, la llevaron a defender el régimen de su líder. Luisa González tenía clara la directriz del nuevo Carlos, pues su visión era demostrar quién, de darse un eventual triunfo, tendrá el poder. De hecho, remarcó en 2 ocasiones que es ella la candidata y que será ella quien gobierne al Ecuador para tratar. Ojalá que así sea, aunque haya dicho que Rafael Correa va a ser su principal asesor y seguramente no va a ser un asesor por Zoom, ¿verdad? De contrarrestar a esa imagen servil que se creó. Hasta tomó distancia de lo sucedido durante la década correísta, en la que ella fue funcionaria del Ejecutivo, legisladora y hasta diplomática. No se dio por aludida cuando su contrincante le insinuó que hubo actos de corrupción en la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, en la red de salud pública, en las refinerías y en el uso del avión presidencial, caso en el que fue directamente involucrada. Le devolvió suavemente el golpe enviando a googlear sobre quién es el exministro de Agricultura Bernardo Manzano a los electores, pues tenía también que seguir la línea de la no confrontación que adoptó para la segunda vuelta. Por eso atacó muy poco a Daniel Noboa. Aprovechó solo algunas de las contrarréplicas para así sacar a relucir la ironía que caracteriza a los correístas, apostando por la lucha de clases, como al decir que ella sí se atiende en hospitales públicos, por lo que conoce sus realidades. Y evadió temas como la soberanía de los pueblos, infaltable en la narrativa correísta, en las coincidencias con Venezuela, Cuba, Nicaragua, dictaduras que ellos no denuncian. Sí, lo pasó muy por encima de eso de ahí. La otra Luisa González, más serena, metódica y pedagógica, con un look ejecutivo, con grandes lentes que retiraba y ponía en su rostro. Intentaba demostrar que sabe y que está preparada. Dio una impresión de conocer cifras, aunque muchas fueran imprecisas, consciente de que nadie iba a refutarlas. Y aunque olvidó la imagen más jovial que ha estado proyectando en redes sociales desde donde busca captar el voto joven, sí les habló a ellos y al final del debate se dirigió también a las mujeres, pues su abanico está abierto en busca de nuevos electores. Básicamente, Luisa González estuvo mucho mejor en el debate, Daniel Noboa estuvo realmente muy malo, muy flojo, su prestación fue apática. Ahora, yo no sé hasta qué punto la persona que ya tiene decidido votar por Noboa va a cambiar su parecer por esta actuación de Daniel en el debate, yo no lo sé. Asimismo, yo creo que esto está más enfocado a los indecisos. ¿Cómo están las encuestas ahora en el actual momento? Esta es la de Omar Maluk, en la cual generalmente Luisa iba primero, pero ahora lo pone a Daniel Noboa con 47, a Luisa González con 44.5, Núñez Blanco 8.5%. Pone una distancia no tan grande dentro del margen de error. En cambio, Comunicaliza sí pone a Daniel Noboa con 42.1% y a Luisa con 33.1%. Sí, en el cuanto de los votos válidos, 55.94 y 44.06. En cuanto a los indecisos, dicen que hay un 14% y es aquí donde Luisa González todavía puede atacar y que ese debate le valga la pena realmente. Bueno, hasta aquí este video ha sido un poco largo porque hemos tratado de analizar el debate. ¿Qué les pareció a ustedes? Para mí ganó Luisa González claramente. Esperemos que eso se le vea traducido en votos. Daniel Noboa, no sé si está muy confiado, pero recuerden que no hay que ser soberbio en este tipo de elecciones porque cualquier cosa puede pasar. No dudes suscribirte, comentar y darle like a este video. Nos vemos la próxima donde vamos a analizar la historia de las elecciones en Ecuador en la época democrática. Cómo salieron, con qué porcentaje ganaron en los de primera y segunda vuelta. Nos vemos la próxima. Chau.